Con el año nuevo llegan esas listas de propósitos que todos hacemos, ¿verdad? Esas listas de propósitos y de buenos deseos para el nuevo año. La primera de todas es bajar la comida que hemos engullido en estas navidades y que no se nos junte al final con la operación bikini, que sería un despropósito. Todos estos propósitos que tenemos, la mayoría de las veces solo es papel mojado, ¿verdad? Solo no llegamos a cumplir ni el 10% de esa lista que hacemos. Nos vamos engañando año tras año. Yo tengo que hacerle una visita al oftalmólogo. Cada vez me hago más mayor, a pesar de mi tez tan tersa, y necesito revisarme la vista más a menudo. Hace años usaba las gafas como un complemento, no las necesitaba usar y me las ponía de complemento de moda, y ahora solo me las pongo de vez en cuando. Algunas veces me habéis visto predicando aquí con gafas, otras no. Cuando estoy cansado, o cuando conduzco por la noche, o cuando llevo muchas horas trabajando delante del ordenador, las uso. Pero la realidad es que últimamente noto que las letras a lo lejos las veo un poquito borrosas a cierta distancia, así que necesito volver a la óptica para que me revisen de nuevo la graduación y empezar a usar las gafas más a menudo. Estas son cosas de la edad y es un propósito para este 2025. Las lentes nos ayudan a mejorar la visión, nos ayudan a enfocar mejor y a disminuir el esfuerzo que hacen nuestros ojos diariamente para poder enfocar los objetos. No solo las gafas son para leer o para consumir material visual, sino que también te pueden ayudar a que te concentres mejor. No usar las gafas, o si lo necesitas, o usar unas gafas que no son de tu graduación, no sé si lo has probado alguna vez, a ponerte unas gafas que no son tuyas, no solo puede ser perjudicial para tu vista, sino que además te va a dar dolores de cabeza y te va a entrar una fatiga horrible. Así que, bueno, hoy no vamos a hablar de gafas, pero en cierto modo sí que tiene mucho que ver. Hoy vamos a hablar de la oración. No solo vamos a ver la importancia que tiene para un creyente la oración en tu vida diaria, sino la necesidad que tenemos de que la oración esté bien enfocada para que sea eficaz. La oración necesita que esté bien enfocada. Si oramos con un enfoque incorrecto, no solo no servirá de nada, sino que como esas gafas que no son tuyas y te las has puesto, traerá muchos dolores de cabeza, desilusiones y traerá desesperanza a tu vida. Así que vamos a empezar el año nuevo con el firme propósito de ser personas de oración. Y en estos primeros domingos del año vamos a tener una serie de predicaciones que tendrán que ver con la oración. Hoy estoy predicando yo, la semana que viene vendrá Juanjo y la siguiente Javi, y culminará todo con el 12 horas de oración y la palabra pastoral. Así que, para comenzar este año esperamos que esto sirva de impulso para que este propósito de ser personas y ser una iglesia de oración no se quede en agua de borrajas, como dice el refrán, sino que sea una realidad para nosotros en este 2025. Así que acompañarme a leer Mateo capítulo 7, versículo 8. Mateo 7, versículo 8. Dice: cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez.
no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Esta es una de las enseñanzas que nos deja Jesús en el Sermón del Monte sobre la oración. Y es que no siempre cuando oramos estamos acertados. A veces no vemos contestaciones a nuestras oraciones sencillamente porque oramos mal. Estas palabras que hemos leído en Mateo siempre las relacionamos con el entorno católico y los rezos. De hecho, las dice antes de la oración modelo, el Padre Nuestro, que tantas veces se repite como un rezo en la Iglesia Católica. Muchas religiones utilizan el rezo como un mantra, repeticiones, para la remisión de sus deudas. Pero debemos de ser un poco más autocríticos y comprobar que nosotros también caemos en este tipo de oraciones repetitivas, como antes de cada comida o antes de acostarte, o cuando oramos en público, que estamos más pendientes de la gente que hay a nuestro alrededor y de qué dirán que del propio Dios. El Maestro nos insta a que no seamos como ellos. Dice, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que tú se lo pidas. Esto es algo increíble, es algo que nos deja una enseñanza de mucho valor. Un padre siempre sabe la necesidad que tiene su hijo, incluso antes de que él se lo diga. ¿Cuántas veces no te han cogido tus padres y solo con ver tu cara o ver tu forma de actuar saben que algo no va bien en tu vida? Es un don especial que tienen los padres. Te han visto crecer, te han criado y ellos te conocen a la perfección. Saben tus virtudes y tus defectos. Así que sin que tú les digas nada, ellos ya saben si tú estás bien o tú estás mal. ¿Estás alegre o estás en depresión? ¿Cuánto más no te conoce tu Señor y Creador, que te observa cada minuto de tu vida y te cuida en cada momento? Así que la oración debe estar bien enfocada en lo que Dios quiere para ti y para tu vida. Pero para saber qué es lo que el Señor quiere, para conocer la voluntad de Dios para tu vida, antes tenemos que escudriñar bien las Escrituras. Dice Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y es una luz para mi camino. La palabra de Dios debe ser nuestra guía, no solo en nuestra vida, sino también en la oración. Porque es la revelación, la palabra contiene la revelación de Dios para su pueblo. Cualquier oración o cualquier decisión que tomes que no sea conforme a su palabra, claramente no es la voluntad de Dios para ti. Eso tienes que tenerlo claro. Muchas veces no recibimos respuesta a nuestras oraciones porque estamos desenfocados con lo que Dios quiere y lo que realmente necesitamos. Santiago 4, versículos 2 y 3. Santiago 4, versículos 2 y 3. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer.
Nuestros deseos a menudo, muy a menudo, salen de nuestra propia carne. Y buscamos satisfacer esos deseos intentando incluso usar a Dios como cómplice. Le pides al Señor un trabajo nuevo porque no ganas lo suficiente. Las familias que tienes a tu alrededor viven más holgadamente, tienen un mejor coche, se pueden ir de vacaciones a un país. Nuestro corazón ahí está siendo afectado por la envidia y por la codicia. Buscamos crecer laboralmente para tener más cosas, porque envidio las de mi vecino. Qué diferente sería pedirle al Señor un trabajo nuevo, porque quiero tener tiempo libre por las tardes para poder estar en la hora social de Obium, por ejemplo. O qué diferente sería pedir un trabajo nuevo para ganar más dinero y poder ofrecer más recursos para la obra de Dios. ¿Veis el enfoque? ¿Veis la diferencia? Lamentablemente, cuando no leemos la palabra, no podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y nuestras oraciones estarán desenfocadas, porque intentaremos satisfacer los deseos de la carne. Pedimos y no recibimos, porque lo hacemos para satisfacer nuestros propios placeres y deleites. Así que no podemos dejar que el pecado sea una barrera en nuestros tiempos de intimidad con Dios. No podemos dejar que domine nuestros pensamientos y nuestro corazón. Por eso es necesario que cada vez que tengas un tiempo de oración, le pidas al Señor que antes te limpie. Le pidas que perdone tus pecados, confiésale tus pecados y pídele que no seas guiado según la carne, sino por su Santo Espíritu. Porque esa es la gran ayuda que tenemos. Nuestro aliado en la oración es el Espíritu Santo, que convierte nuestras oraciones imperfectas en oraciones perfectas, alineándolas a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso tenemos que aprender a depender de Él. Romanos 8, 26 dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dice que nos ayuda en nuestra debilidad, y esa debilidad se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa, que interviene en nuestros deseos y en nuestros pensamientos. Esa es la debilidad a la que se refiere aquí. Dice la palabra que el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Los hijos de Dios tienen la ayuda del Espíritu Santo para poder enfocar su oración correctamente. Cuando no sabes lo que tienes que orar y te encuentras en una situación complicada, no te desesperes. Tenemos que depender del Espíritu Santo para que Él pueda clamar por nosotros, porque Él sí conoce perfectamente la voluntad de Dios para tu vida. El Espíritu Santo sí que la conoce. Ni siquiera somos conscientes muchas veces de las necesidades espirituales que tenemos, y mucho menos de cómo debemos cubrirlas.
Ahora somos hijos de Dios, pero nuestra naturaleza humana sigue estando presente y es el Espíritu que nos ayuda en esta debilidad. Nos acompañará en este proceso y clamará por nosotros hasta la gloria venidera. En Pablo vemos un ejemplo de una oración que no está alineada con la voluntad de Dios. Acompáñame en 2 Corintios 12, versículos del 3 al 9. Segunda de Corintios 12, versículos del 3 al 9. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pablo le pidió al Señor hasta en 3 ocasiones que le quitara ese aguijón, esa espina en la carne que le estaba atormentando. Pero Dios siempre le contestaba que esa no era la voluntad de Dios para él. No era la voluntad de Dios que tenía para su vida. Bástate mi gracia, dice la Reina Valera, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en todo este proceso el Señor estaba enseñando a Pablo una valiosa lección. Él ya lo está contando a todo lo pasado, pero cuando él estaba viviendo ese momento, él estaba pidiendo al Señor: Señor, quítame esto. Esto me está atormentando, no puedo más, no puedo resistirlo, quítamelo. Pero él estaba desenfocado con la voluntad de Dios para él. Y después el Señor se lo hizo entender. Y de eso se jacta él. Ahora se jacta de sus debilidades. Eso fue lo que aprendió en esos momentos. Menos mal que el Espíritu Santo está entre nosotros para poder ayudarnos y alinearnos con la voluntad de Dios en nuestra imperfección. Lo que quiero que te quede claro en esta mañana es que si no recibes respuestas a tus oraciones, es necesario que te examines. Analiza cómo lo estás haciendo. ¿Qué estás pidiendo? Examina tu vida. Si quieres ser un hombre o una mujer de oración, tienes que ser una persona que cultiva una comunión íntima con el Señor. Una persona que lee la palabra y que la estudia. Que puede buscar, que puede conocer lo que Dios busca del hombre. Y ojo, cuidado, advertencia. Si empiezas a dudar de tu fe en Dios o de la efectividad de la oración, no culpes a Dios de tu debilidad, porque Él es suficientemente poderoso para poder hacer milagros y poder hacer prodigios
en tu vida. Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído es demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de sus pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. El brazo del Señor no es demasiado débil para salvarlos. Sus oídos no son sordos. Es el pecado de nuestra naturaleza humana el que hace que nuestras oraciones estén lejos de la voluntad de Dios. Tenemos una gran arma en nuestras manos. La oración es una gran arma para nuestra vida como creyentes. Pero si no sabemos usarla, es como el que tiene una pistola y la usa como arma arrojadiza y te la tira a la cabeza. Romanos 8:27. Dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Tenemos que confiar en que el Espíritu Santo interceda para alinearnos con lo que Dios quiere para nosotros. Y solo de esa manera nuestras oraciones serán eficaces. Spurgeon, y estamos acabando, dice: la oración es una gran cosa, pero no es la oración de todo el mundo la que es escuchada, sino aquel que tiene la vida de Dios en él. Sus peticiones le serán concedidas, porque el Espíritu Santo lo moverá a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Le pedimos al Señor que nos ayude a entender la importancia de la oración como hijos de Dios. Que nuestras reuniones de oración estén formadas por un 5% de la gente que nos reunimos aquí cada domingo. Es un síntoma de que algo no va del todo bien en esta iglesia y en nuestras vidas. Que te sientas frustrado porque Dios no contesta tus oraciones es síntoma de que puede que no estés pidiendo conforme al corazón de Dios. Que tus oraciones se limiten a momentos de extrema necesidad o a la oración antes de acostarte es síntoma de que no has entendido la importancia de pasar tiempo con Dios. No usemos vanas repeticiones con mucha palabrería que no sirven absolutamente de nada. Abre tu corazón al Padre, porque Él sí sabe de lo que tienes necesidad. Confía en Él, porque ni sus oídos son sordos, ni ninguna cosa es demasiado grande para nuestro Señor. Estudia la palabra, léela cada día, medita en ella. Solo de esa manera podemos conocer la revelación de Dios para el hombre y alinear nuestras peticiones conforme al corazón del Padre. Ponte las gafas del Espíritu Santo para que puedas ver claramente cuál es la voluntad del Padre para tu vida y de esa manera tu oración pueda estar bien enfocada y sea eficaz. Y esas gafas te llenarán de esperanza y tu fe será cada día más grande. Cultiva tu relación con el Espíritu Santo.
que hará que tu viejo hombre no interfiera en tus oraciones y en tu relación con el Padre. Él intercederá por ti con gemidos que no se pueden decir con palabras humanas, que sobrepasan nuestro entendimiento. Solo de esta manera conseguiremos que nuestra oración esté bien enfocada y la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta, sea una realidad para tu vida. Así que, ¿qué os parece si tenemos una pequeña dinámica de oración antes de acabar? Y vamos a juntarnos por grupos, pero no somos muchos, puedes hacerlo, vamos a hacerlo individualmente. Pedirle al Señor: yo quiero ser un hombre o una mujer de oración para este nuevo año. Que Él te ayude con todo eso que está impidiendo a que apartes tu tiempo para conversar con Él, para intimar con Él. Pídele que Él te ayude a tener un hábito de una meditación de su palabra todos los días y que te llene de su Espíritu Santo para que pueda guiarte en tus momentos